Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy miramos a Jesús como sumo sacerdote, o podemos decir supremo sacerdote. Estamos mirando tres oficios de Jesucristo y ya en el último programa que tuvimos vimos a Jesucristo como el Rey. En este programa vamos a ver a Jesucristo como el sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote. Dijimos que el rey es uno que gobierna o que reina en el lugar de Dios. El profeta es uno que habla a la gente en parte de Dios. Y el sacerdote es uno que intercede para la gente y habla a Dios de parte de la gente. Y hoy focamos nuestra vista a Jesús como sacerdote. Jesús como el sumo o supremo sacerdote. ¿Qué pasaje es más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? Y ese pasaje es el Salmo 110. Y si leemos este Salmo 110, vemos a Jesucristo como Rey y sacerdote. Vamos a leerlo. Salmo 110. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en los gentiles, los llenará de cuerpos muertos, herirá la cabeza sobre mucha tierra. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará su cabeza. En el Antiguo Testamento vemos sacerdotes que eran también profetas, como Jeremías y Ezequiel. Y también uno ve reyes que eran profetas, como el rey David. Menos Jesucristo tiene un oficio que es diferente a los demás. Jesucristo tiene la oficina de rey, sacerdote y de profeta. Y esto tiene mucha gente preguntando la pregunta: ¿cómo Jesús puede ser rey y sacerdote? Y si el sacerdocio viene de Leví, de la tribu de Leví, y Jesús es de la tribu de Judá, ¿cómo esto es posible? Y la respuesta se consigue en Hebreos capítulo 7, versículo 1 hasta 28. Y habla acerca del sacerdocio de Jesús. No es un sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví, sino es un sacerdocio diferente de Leví. Es un sacerdocio más grande. Es el sacerdocio de Melquisedec. Y pues entonces este mismo capítulo nos enseña que Abraham, que es mayor que Leví, y es el que la descendencia de Leví viene, él pagó diezmo a Melquisedec. Y eso quiere decir que la orden de Melquisedec, que también era un rey y un sacerdote, era más grande que Leví. Porque y si Abraham, que es más mayor que Leví, pagó diezmo a Melquisedec, que quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec es más grande que de Leví. Y ahí vemos el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús es el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también
rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote eternalmente. Mirad pues cuán grande sea éste, al cual aún Abraham, el patriarca, haya dado la 10ª parte de los despojos, que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada en ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Que sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Del mismo modo, aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel los tomó, del cual está dado testimonio que vive. Y por decir así, en Abraham pagó diezmos también el mismo Leví, que recibe los diezmos, porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a recibirlo. Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la ley, porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie presidió el altar. Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si se levanta otro sacerdote que sea semejante a Melquisedec, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino por virtud de vida indisoluble. Porque el testimonio es de esta manera, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y tanto más en cuanto no es sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas éste con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho prometedor Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransferible, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para rogar por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía tener, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento después de la ley, al Hijo, hecho perfecto eternalmente. Melquisedec tipifica Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo es lo que Melquisedec tipifica. Melquisedec es una sombra de lo que Jesús es verdadero. Génesis 14, versículo 18 hasta el 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa Jerusalén, el cual era sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham, de Dios de Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea
el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Y Aarón también, de donde la tribu de Leví, los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, desciende. Aarón también es una sombra de lo que Jesús es. Este tipifica a Jesucristo. Es una sombra de lo que es Jesucristo. Vemos en Éxodo 40, versículos 12 hasta 15. Y haz llegar a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y lo lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras santas, y lo ungirás y lo santificáis, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar a sus hijos, y les vistáis las túnicas, y lo ungiráis como ungiste a su padre, y sean mis sacerdotes, y sean que su unción les sirva por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Quiero que tú notes que Aarón también te tipifica Jesucristo. Es importante que un sacerdote tenga un llamado de Dios. Los sacerdotes de Leví no fue específicamente llamado de Dios, como Dios dijo, este va a ser mi sacerdote y unja este. Los sacerdotes de Leví, ellos recibían su llamamiento por su descendencia, porque era de la tribu de Leví o era descendiente de Aarón. Menos no fue porque Dios lo llamó específicamente como llamó a Aarón o llamó a los hijos de Aarón. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también fue Moisés sobre toda su casa. Hebreos 5, versículo 4 hasta 5 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Jesús fue llamado para ser sumo sacerdote, como Aarón fue llamado. No fue porque su padre era un sumo sacerdote, que su padre José no era ningún sumo sacerdote, su padre que lo adoptó. Sabemos que Jesús no fue hijo verdaderamente de carne y huesos de José, menos si José era su padre de la tierra, como era su padrastro. José no era sumo sacerdote, José era un carpintero. Ni tampoco María pertenecía a las hijas de Leví. Jesús es según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús. Melquisedec era un rey y un sacerdote. En el Génesis, como vimos nosotros algunos minutos atrás, hablamos de Génesis 14, versículo 18 hasta el 20, cuando Abraham vino de la guerra. Mira lo que dice Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres su sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 5, versículo 6 nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 dice, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Hebreos 7:15 dice, y aún es mucho más manifestado si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. Porque él testifica, estamos en Hebreos 7:17 que dice, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos el sacerdocio Jesús diferente y más superior de Aarón y de los sacerdocios levíticos. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio más superior de Aarón y el sacerdocio de los levíticos. Dice Hebreos 7:11, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hebreos 7:16 dice, el cual no es hecho conforme a la ley de mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Entonces, la diferencia grande es el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Levítico. Lo que era sacerdote moría. Menos no con Jesucristo. Jesús es para siempre. Jesús resucitó de los muertos y sigue vivo. Seguimos leyendo. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Seguimos. Hebreos 8, versículos 1 y 2 dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. En otra palabra, el tabernáculo de cielo es más mayor que cualquier templo, cualquier tabernáculo que fue hecho en la tierra, porque estos tabernáculos era una sombra o te tipificaba lo que es verdadero. Hebreos 8:6 dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. En Jesucristo hay mejores promesas. En nuestro sumo sacerdote hay mejor promesas. Qué lindo es que el sumo sacerdocio de Jesús es con mejores promesas. Jesucristo es consagrado con juramento de Dios Padre. Aparte de Aarón y aparte de los hijos de Aarón, que estaba vivo durante el tiempo de Aarón, ningún otro podía decir mi sacerdocio es consagrado con juramento. Menos Jesucristo sí puede decir. Dice Hebreos 7, versículo 20 a 22, citando el Salmo 110, dice, y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú me estás diciendo, pastor, está poniendo muchos ínfices que Jesús es sumo sacerdote conforme el orden de Melquisedec. Estoy poniendo muchos ínfices de esto porque se ha levantado tantas falsas religiones, empezando con la Iglesia Católica Romana, que ellos, los curas dicen que ellos tienen el llamamiento y el sacerdocio de Melquisedec, que cual la Biblia nada más habla, que Jesucristo es el único que tiene este llamamiento, el sacerdocio de Melquisedec. Los Freemasons también se levantan diciendo, ellos tienen el llamamiento de Melquisedec.
Los mormones también se levantan diciendo, ellos tienen llamamiento conforme al don de Melquisedec. Y solamente hay uno que tiene sacerdocio en Melquisedec, y ese es Jesucristo. Vamos a ver esto. Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Esto quiere decir que no pasará a ningún otro. Hebreos 7:23. Y los otros ciertamente fueron hechos muchos sacerdotes. Fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podía permanecer. Los levíticos de la tribu de Leví, ellos fueron sacerdotes, pero no murieron y no podía permanecer para siempre. No tanto con Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 7:24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Me gusta lo que dice Dios habla hoy, la visión esta. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. No tal. Porque Jesús no muere. Su sacerdocio no pasa a ningún otro. Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra de juramento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Jesús es perfecto para siempre. Es perfecto también en pureza. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Este es Jesucristo. Es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Jesucristo es todo esto. Jesucristo es separado de todas estas gentes. Jesucristo nunca pecó. Y Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra de juramento postrero a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Jesús es perfecto. Jesús es un sacerdote fiel, la Biblia dice, Hebreos 3, versículo 2, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Jesús es un sacerdote fiel. No se puede decir esto con los sacerdotes de Leví. Ninguno de ellos era fiel completamente. Tenía sus fallas. Pues esto vimos en los menores profetas tanto como los mayores profetas, profetizando contra los sumos sacerdotes y profetizando contra los sacerdotes. Isaías 28, versículo 7 dice, mas también a estos hillaron con el vino y con el licor se entoncillaron el sacerdote y el profeta, y han enredado a causa del licor, y fueron trastornados por el vino, han divagado a causa del licor, erraron en la visión, tropezado en el juicio. Esto es lo que dice Isaías 28:7. Ellos se convirtieron en borrachones. Jeremías 6, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Este es Jeremías 6:13. Malaquías 2, versículo 7 hasta 8 dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habréis apartado de camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido
del pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa? Así hechos los sacerdotes levíticos. Ninguno de ellos era fiel. Ninguno de ellos era fiel a Dios. Tenía sus fallas. Tú me dirás, hermano pastor, hermano Harris, tú me dices a mí que ninguno de esos sacerdotes era fiel, y el sacerdote Aarón, ese sacerdote sí era fiel. Quiero que usted piense en Éxodos. Vemos a Moisés yendo para el monte por 40 días y 40 noches. Cuando Moisés bajó del monte, ¿qué había? Un becerro de oro. ¿Quién fue que hizo ese becerro de oro? Fue Aarón, el hermano de Moisés. El sacerdocio levítico comenzó caído. Quiero que usted, ¿quién dio a Dios fuego extranjero? Y murieron dos de ellos. El sacerdocio de Leví, los hijos de Aarón. El sacerdocio de Leví era un sacerdocio de humanos, un sacerdocio de gente caída. Gente caídas. El sacerdocio de Jesús no es de alguien caído. No es de alguien que es pecador. Jesucristo no tiene necesidad de sacrificar para su propio pecado, sino los sacerdocios de Leví tenían necesidad de sacrificar para su pecado, como vamos a ver. Jesús es perfecto. Jesús es lo más bello que hay en este mundo. Se puede imaginar un hombre vivir 33 años de su vida sin pecar una vez, sin un pecado. Este es Jesucristo. Hebreos 7:27 dice que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no tenía necesidad de ofrecer sacrificio para sus pecados, porque no tenía ningún pecado. Menos la tribu de Leví sí tenía necesidad de hacer esto. Levítico 4, versículo 3 dice: si sacerdote ungido peque según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para ofrenda por el pecado. Eso dice Levítico 4, versículo 3. Levítico 9, versículo 7 dice: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces notar que aún Aarón aún necesitaba ofrecer sacrificio para sí mismo. Menos Jesucristo no necesitaba hacer esto. Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio perfecto en la cruz de clavar. Jesús fue el sacrificio perfecto. Leemos en Hebreos 9:14 que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio. Sacrificio no para su pecado, sino sacrificio para nuestro pecado. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado.
notar, Jesús nada más necesitaba ofrecerse una sola vez para el pecado de nosotros. No es como la misa que dice, y los católicos romanos, que su sacerdocio dice, necesitamos hacer la misa para sacrificar a Jesucristo. No, Jesucristo ya fue sacrificado. Ya Jesucristo murió en la cruz. Ya Jesucristo salió de la cruz. Ya Jesucristo reina en la diestra de Dios Padre. Él no reina en ninguna cruz. Jesús se levantó de la cruz de Calvario. Por eso a mí no me gusta la gente tener un Jesús, una imagen de Jesús en la cruz. ¿Para qué tener una imagen de Jesús en la cruz cuando Jesús ya se salió de la cruz? Que y si quiere tener una cruz, allá usted. No estoy diciendo tener una cruz es mala y si tú la tienes en la pared o cualquier cosa, menos tener una persona en esa cruz. Te voy a preguntar a ti, ¿eso no es Jesucristo que está en la cruz? Ese no es Jesucristo. Jesús de la Biblia resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. No está en la cruz. No está en la cruz otra vez. Sacerdocio, el sacrificio de los sacerdotes. Dice la Biblia acerca de los sacrificios de los sacerdotes. Hebreos 9, versículos 6 hasta 9. Y cuanto estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre estaban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo. Entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaba ofrendas y sacrificio que no podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que servía con ellos. Notar, importante, el sacerdocio leví no podía hacer nadie perfecto en cuanto a la conciencia. El sacrificio de Jesús sí puede hacer perfecto conforme la conciencia. Compara esto con Jesucristo y su sacrificio superior de todos. Hebreos 9, versículos 13 y 14 dice, porque si la sangre de los todos y de los machos cabros y la ceniza de una becerra rocidas a los inmundos sacrificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta, para que sirváis a Dios vivo. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Jesucristo ofreció un solo sacrificio. El sacrificio de Jesucristo era un solo sacrificio. Dice Hebreos 7, versículo 27, que no tuviese necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:25 hasta Hebreos 9:26 dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como vamos a decir como la Iglesia Católica que dice que ellos cada misa ofrece a Jesucristo. Con Jesucristo no hay necesidad de ofrecerse a sí mismo muchas veces.
como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Jesucristo, por su sacrificio de sí mismo, era bastante para pagar con el pecado del cristiano. El sacrificio de Jesucristo hace reconciliación. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, nos hace reconciliación con el Padre. Hebreos 2:17 dice: por cuanto le era precioso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Su sacrificio y su posición como sumo sacerdote obtiene eterna redención para nosotros los cristianos. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabros ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12 dice esto. Qué lindo es que Jesús nada más necesitaba hacerlo una sola vez para nosotros. Jesús entró a los cielos más que el lugar santísimo que entra a los sumos sacerdotes. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 10:12 dice: por habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios después que hizo el sacrificio. En otra palabra, no había necesidad de hacer otros sacrificios para pagar por el pecado del pueblo. No había necesidad, porque ¿quién fue que ofreció ese sacrificio? Fue Dios manifestado en la carne que ofreció el sacrificio como nuestro sumo sacerdote. Jesús puede compadecerse de nuestra flaqueza. Hebreos 2:18 dice: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo puede ser compasivo por los que son tentados, porque Él fue tentado en todo, menos sin pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Hebreos 4:15 que nos dice esto. Jesús vive para interceder por el cristiano. Y siempre está intercediendo por el cristiano. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Qué lindo es que tenemos un sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, y su intercesión es perfecta. El Padre no va a decir: necesita algo más. No, Jesús intercede y su intercesión es perfecta. Vemos que Aarón y sus hijos bendició al pueblo de Israel. Vemos la bendición en número 6, versículo 23 a la 26. Menos la bendición de Jesús es mejor que de Aarón y de sus hijos. Dice Zacarías
6, versículos 12 hasta el 13, que Jesucristo, aparte de ser sacerdote, Él tiene su trono, porque es un rey. Dice Zacarías 6, versículos 12 hasta el 13. Y le hablaréis diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solillo y consejo de paz será entre ambos. Sabiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, nos da ánimo para firmeza. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengámonos nuestra profesión. Nos da ánimo para firmeza. Vamos a dejar el mensaje así. Pero quiero nada más que ustedes vean que el sacerdocio de Jesús es más grande que el sacerdocio de Leví. Como el reinamiento de Jesús es más grande que cualquier rey que pueda reinar. Y Jesús como profeta, vamos a ver para la semana que viene, es más grande que cualquier otro profeta que pueda venir. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis. Y nos vemos en el próximo mensaje. Por fe andamos con Jesús. Cuando vemos Jesús como profeta en los estudios de los 3 oficios de Jesucristo. Adiós.